Buenos días con todos, soy la profesora Madame Camarena de la Cruz y a continuación vamos a desarrollar el curso de comunicación lenguaje, el estudio del lenguaje. Muy bien, entonces para comenzar vamos a presentar este pequeño organizador en la cual nos va a permitir explicar los puntos a desarrollar. Muy bien, vamos a empezar entonces con la lingüística. ¿Qué viene a ser la lingüística? Como pueden observar en la imagen, viene a ser la ciencia del lenguaje. Entonces es una ciencia social que estudia el idioma. Aporta presupuestos teóricos y prácticos para el estudio científico del lenguaje humano articulado. El objeto de estudio, como ya lo habíamos mencionado, es el lenguaje humano articulado y todos los que hacen las veces de él. Muy bien, entonces vamos a ver por qué se relaciona con la gramática, puesto que la lingüística es la ciencia general de un idioma. Entonces, la gramática está incluida en la lingüística. Ahora, definamos qué viene a ser la gramática. La gramática es el estudio sistemático de los elementos constitutivos de una lengua, sonidos, fonética, ortología, métrica y la ortografía. Ahora, las formas viene a ser la morfología, las palabras con la etimología y la semántica, construcciones a través de la sintaxis y recursos expresivos, estilística. Muy bien, entonces, la gramática estudia lo sistemático del lenguaje, el sistema. Lo gramatical de una lengua sería lo que ésta tiene de sistema, de orden. Podemos decir que se identifica hasta cierto punto con la morfología y sintaxis tradicionales y trata de las formas generales que descubre el análisis de una lengua, con su contenido significativo. Vamos a continuar explicando esta parte de la gramática, que es el sistema de sus formas lingüísticas actualizadas en frases u oraciones. Las unidades lingüísticas mínimas de significación propia, morfemas, juegan un papel muy importante en la gramática, pues ellas ordenan y combinan según determinadas pautas para formar diversos tipos de unidades de comunicación, desde las palabras hasta las unidades textuales. Muy bien, entonces continuemos con el organizador. Entonces tenemos por un lado la fonología. ¿Qué viene a ser la fonología? Entonces vamos a explicar, vamos a dar un pequeño alcance con respecto al tema. Vamos a decir que la fonología se ocupa de los fonemas, especie o tipo ideal a que aspiramos. Vamos a verlo de esta forma. Es la entidad de los fonemas. Está considerado de una manera abstracta. Veamos el pequeño gráfico que tenemos debajo. Entonces dice, la fonología analiza la función distintiva de los fonemas, que son las unidades mínimas de estudio de esta parte de la gramática. Ahora, son componentes de la lengua, dice. Entonces, vamos a mencionar que la lengua es la parte teórica, la parte colectiva, se puede decir acá. Y por otro lado, por otro plano, tenemos la fonética. ¿Cuál es la relación entre fonología y fonética? Claramente podemos ver relacionado a la lengua y habla con cada uno de estos aspectos. Entonces decimos que los fonemas son huellas psíquicas de los fonos, que son las unidades mínimas de la fonética, que describe la producción de los fonos y pertenecen al plano del habla. Vamos entonces, a manera de conclusión, decir que la fonética y la fonología solo tienen que ver con el significante, porque el significante en el habla es de un decurso fónico concreto, de naturaleza física y perceptible por el oído. En el sistema de la lengua, el significante está constituido por normas que ordenan ese material sonoro. Ahora,
Teniendo en cuenta la unidad lengua y habla, como bien estamos viendo la relación, la fonología estaría enmarcada en la lengua. Ahí lo pueden ver ustedes, que establece las reglas de juego de cómo usar los sonidos. La fonética estaría ligada al habla, lugar en que se concretan las reglas de juego impuestas por la lengua, sin su correspondiente físico, que vendría a ser el habla. Y de nada valdría una serie de sonidos concretos si no se estableciera el sistema. Entonces veamos, sigamos analizando esta parte. Por eso decimos, no se puede conceptuar lengua sin habla, ni menos habla sin lengua. Ambos forman una unidad indisoluble. Teniendo en cuenta la tricotomía de Saussure, sistema, norma y habla, y las categorías lo abstracto y lo concreto, la fonología tendría que ver con el sistema, la norma colectiva e individual, y la fonética con el hablar concreto y las categorías social e individual. La fonología tendría que ver con la lengua y esta con el sistema y norma social, mientras que la fonética tendría que ver con el habla y esta con el hablar concreto. Muy bien, entonces es un pequeño preámbulo a esta parte de la fonología, que es parte de la gramática. Continuamos entonces con la morfología. ¿Qué viene a ser la morfología? Es una disciplina de la lingüística que estudia la forma del lenguaje, específicamente cómo se construyen las palabras. La morfología tiene que ver con los elementos constitutivos de la palabra. ¿Y cuáles son estos elementos constitutivos de la palabra? Pues estamos hablando de morfema, que es la unidad mínima de estudio, palabra, que vendría a ser la mínima unidad construida por morfemas, y la lexía, unidad de comportamiento léxico formado por un fijo de palabras. ¿Ya? Entonces, eso es hablarnos de la morfología. Continuamos con la sintaxis. ¿Qué viene a ser la sintaxis en la gramática? Entonces, la sintaxis viene a ser una disciplina lingüística que estudia el orden y funcionamiento de las palabras dentro de un contexto oracional. Estudia la manera cómo se ordenan o se combinan las palabras para formar construcciones mayores que van desde la frase hasta las proposiciones. Muy bien, entonces también vamos a decir que estudia las relaciones que se dan a nivel de palabras, considerando sus categorías gramaticales, sintagma nominal, verbal, modificador, circunstanciales, agente, etc. Entonces, es lo que podríamos decir sobre la sintaxis. Y vamos a mencionar ahora qué vendría a ser la semántica. Entonces, la semántica viene a ser el estudio del sentido de las palabras, ¿no? Entonces, el sentido de las palabras en un contexto determinado, el significado de estas palabras. Entonces, proveniente de sema, semaino, significa sema, signo. Originalmente el adjetivo correspondiente a sentido, es el correcto sentido determinado en un contexto oracional. Entonces, vamos a ver que esto se refiere al significado de las palabras, pero de un determinado sentido. Entonces, desde ahí podemos hablar de ciertas partes de la lingüística que nos va a permitir, ¿qué cosa? Tener claro estas relaciones que se encargan del estudio de una lengua. Vamos a continuar entonces. La lingüística. Tenemos aquí un poco ampliada la información que hemos tratado de explicar de manera sintética. Entonces, vamos a trabajar ahora la parte práctica. Entonces, ustedes pueden reforzar con algunas partes de la teoría, lo pueden leer con calma. El texto todo está en relación a lo que hemos explicado, a la lingüística, a las partes de la lingüística, a las disciplinas. Entonces, vamos a empezar a trabajar la parte práctica.
vamos a desarrollar 10 preguntas de nuestro compendio. Entonces van a ver de qué manera vamos a hacer el análisis de las preguntas que tenemos en nuestro material. Empezamos entonces. La primera pregunta nos dice, la es el objeto de una ciencia que se conoce como, ¿cuál es? Dice, la es el objeto de una ciencia que se conoce como, ¿cuál es? La lengua es el objeto de una ciencia que se conoce como lingüística. Entonces la clave es la B. Muy bien, continuamos con la segunda pregunta. Las reglas internalizadas de una lengua podemos ver claramente que viene a ser la gramática. La gramática, ¿cómo hemos definido? Está constituida por las reglas que rigen una lengua mediante diversas disciplinas para su correcto funcionamiento o uso. 4. El ordenamiento de las palabras, sus reglas de funcionamiento son campo de estudio de la, ¿de cuál era? ¿Se acuerdan? Sintaxis. Continuamos. 5. El estudio de la oración corresponde a la sintaxis. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a continuar con la pregunta número 6. Lengua es A como lenguaje es A como lengua es A. Entonces, lenguaje hemos dicho que es la facultad inherente al ser humano. Entonces podríamos ver ahí qué facultad se encuentra dentro de nuestras alternativas. Como lengua es al código. La lengua o código viene a ser el sistema de signos que utilizamos, ¿no? Entonces la lengua es el código dentro de la comunicación. Entonces el lenguaje viene a ser la facultad inherente al ser humano. Muy bien. Continuamos. 7. La ciencia que se encarga de estudiar al lenguaje es la lingüística. Continuamos. 8. La disciplina gramatical que se encarga de estudiar el sonido de una lengua, ¿cuál es? La fonología. De manera general se encarga de estudiar, de analizar cómo se produce. Toda la parte teórica, habíamos dicho, se encarga la fonología. La disciplina que averigua cómo funcionan los sonidos de una lengua determinada se llama fonología. Entonces, esta disciplina nos permite ver cómo funciona. Es toda esta ampliación del tema, ¿no? Muy bien. Continuamos con la pregunta número 10. En la morfología del aparato fonador interviene el sistema articulatorio, cuyos órganos, ¿cuáles son? Entonces, viene a ser la laringe y las cuerdas vocales. También conocido esta parte como la cavidad glótica, los órganos de la fonación. Es la producción del sonido vocálico. Las cuerdas vocales que se encuentran dentro de la laringe se abren y cierran una y otra vez. Muy bien, entonces hasta acá hemos llegado en el manejo de este tema. Ahora lo que ustedes van a realizar son solamente las 5 preguntas de la parte para reforzar, con las cuales van a ver qué tanto han captado del tema, qué tanto tienen que reforzarlo, volverlo a escuchar, etc.